Por tanto, yo te confesaré ante los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Cómo no darle gloria a Dios que en su plan antes ya Él nos había considerado? Imagínate si no hubiese considerado a los gentiles, hablando de personas que no son parte del pueblo de Israel, ¿cómo hubiésemos alcanzado salvación? Bueno, Dios en su soberanía determinó desde antes de la fundación del mundo que el gentil, tanto el judío, fuesen salvos por gracia, por medio de la fe. Qué maravilloso saber eso. Y cómo no darle gloria al Señor por su misericordia, que ha quitado obviamente la pared intermedia que había entre el pueblo de Israel y nosotros, y por la cual podemos entrar a esta gracia en la cual estamos firmes hoy. Si no te maravilla saber que Dios ya tenía determinado en su plan antiguo testamentario y antes de la fundación del mundo que tú eras salvo, ibas a ser salvo, si no te emociona, debería emocionar. Porque al ver la misericordia de Dios, debería emocionarte. Hay un himno que cantamos generalmente acá, sublime gracia, ¿no? Qué maravillosa es la gracia del Señor, que nos salvó, nos alcanzó. Pero juntamente con eso, querido, es necesario ver cómo se llevó a cabo este acontecimiento, cómo Dios llegó a este punto de pasar el Evangelio no solo a judíos, sino también a gentiles. Y personalmente podríamos dividir el texto, la historia que vamos a ver, en tres grandes ideas o proposiciones. La primera es básicamente una visión dada, que es el capítulo 10, verso 1 al 8. Una éxtasis o un éxtasis aclarado del 9 al 23 y un mensaje dado en el versículo 24 al versículo 48 del mismo capítulo. Tres secciones. Si quieres tenerlas ahí, si te gustaría ver cómo se hace, bueno, ahí tienes tres secciones. Una visión dada, verso 1 al 8, un éxtasis aclarado del verso 9 al 23 y un mensaje dado del 24 al 48. Ahí está básicamente el mensaje, todo. Ahora, quiero darles observaciones generales, porque creo que no lo han visto de esa forma y les va a ayudar un poco a entender el panorama hasta ahora. Porque cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, van a notar que leí recién, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando leemos eso juntamente con Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Bueno, básicamente uno diría, y nosotros hoy en día entendemos, ok, hay que ir, y la misión es el mundo entero, total. Cada parte o cada componente del mundo debemos hacer discípulos. Podemos obviamente entenderlo así y obviamente como la comisión global. Ahora, la pregunta interesante es si los discípulos entendían eso como nosotros lo entendemos hoy. En realidad, cuando leemos cómo Pedro veía al gentil en el capítulo 10, verso 28, vas a notar que hay algunas cosas interesantes ahí. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Básicamente lo que Pedro está diciendo, mira, si no hubiese sido porque el Espíritu Santo me mostró que tengo que ir, yo no vengo. Para un judío es total y absolutamente malo, perjudicial, casi pecaminoso estar con ustedes. Es desastroso, no puedo estar aquí. Y fíjate que obviamente si vemos los acontecimientos anteriores, si tú lees por lo menos todo lo que es del verso 9 hacia atrás, vas a notar que casi todos a los que se les predicó eran judíos. Casi la gran mayoría. No hay casi nadie gentil, excepto uno, que era el que Felipe predicó, el eunuco, etíope, esclavo. Pero de ahí todos los demás eran gentiles, judíos, helenos, pero judíos.
Entonces, una de las cosas que me hizo pensar es hasta qué punto Pedro y los apóstoles entendían ir a ser discípulos de todas las naciones. Hoy nosotros entendemos, ok, el mundo. La pregunta es si Pedro entendía esa realidad hasta ahí, y parece que no. Ellos entendían que ir a ser discípulos a todas las naciones era, ok, voy a ser discípulos judíos para que se conviertan al cristianismo en todas las naciones. Sin duda alguna lo hago. Gentiles, ni se le ocurrió. No se le pasó por la cabeza a Pedro ir a donde un gentil y proclamar las buenas nuevas de salvación. No era para él la idea. No era, como les digo, su forma de ser o su pensamiento. De manera que era necesario, obviamente, la intervención divina, la intervención del Espíritu Santo, para que lo encomendado se hiciera sin duda alguna, y el mensaje descrito en las Escrituras, que hablado por Salmos y otros textos, se cumpliera a la perfección, que los gentiles glorificaran a Dios por su salvación. Participantes del reino celestial. Y como les digo, esa es una de las cosas que Pedro aquí va a luchar y va a tener que entender, y de hecho lo entendió muy bien, pero tuvo que comprender cuál era en realidad el plan de Dios. Algo que me llamó la atención es que cuando el Señor llama a Saulo o a Ananías, dice: Ananías, anda donde Saulo porque él es hijo mío. Y Ananías dice: no, no, Señor, yo no quiero ir, es una persona criminal, mata a todo el que se le acerca, que sabe que es cristiano, que es del camino. Y él dice, el Señor le responde a Ananías: bueno, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Y básicamente le dice, el ministerio que él va a llevar va a ser con gentiles. Algo que me llamó la atención es cómo Ananías no le pasó por su cabeza decir con gentiles. No se menciona ninguna otra forma, no se dice en el texto bíblico si Ananías le dijo a Pedro o si lo dijo con... No se dice nada, solamente dijo: ok, Señor, yo te creo, voy y le hablo, coloco las manos donde Saulo y se acabó. Pero haber pensado que el evangelio iba a llegar a gentiles, a gente realmente mala, descrita muchas veces por los judíos como perros, imposible. Imposible. Ahora, queridos, fíjense que es interesante porque en esta historia habla de un centurión. Obviamente dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y aquí está, queridos, Cornelio, un hombre, obviamente el centurión, y si bien no se habla más de Cornelio, solamente en capítulo 10 y capítulo 11 de Hechos, solo obviamente tenemos que ver obviamente que las Escrituras, y cada vez que se habla básicamente de centuriones, generalmente tenían una luz a favor. ¿Qué significa? Mateo capítulo 8, verso 5, uno de los centuriones se acerca al Señor rogándole por uno de sus siervos. Señor, sana a mi siervo. De hecho, en Lucas capítulo 7, verso 2 dice: mira, porque lo amaba. Y cuando el Señor va a la casa, manda a criar, dice: no te acerques, porque no soy digno de que tú vayas a mi casa, pero di la palabra y vas a sanar. Y el ejemplo que este centurión manda, dice: mira, ¿por qué? Porque yo tengo siervos y le digo a este: va y va, dice a él: bien y viene. Bueno, tú tienes el poder para decir que se sana y se va a sanar. No hay problema. Y el Señor exalta la fe de este hombre y dice: ¿cuán grande es la fe de este hombre? Un centurión, un romano. Bueno, los centuriones generalmente tenían una luz a favor. De hecho, cuando leemos en Lucas capítulo 23, verso 47, lo vemos obviamente a un centurión en la muerte misma del Señor y declarando verdaderamente: era un justo. Él dice: este que pasó después de ver todo los acontecimientos que la tierra tembló, dice: este que matamos era realmente un justo. Él básicamente está declarando, él en realidad es lo que dijo ser: el Hijo de Dios. De manera, queridos, que las veces que la Biblia habla de centuriones, de las Escrituras específicamente, con el Señor o cerca de Él, hay una luz favorable hacia ellos, hay algo de gracia en alguna medida hacia esas personas. Por otro lado, este título, centurión, implicaba obviamente, como su nombre lo indica, que tenía a cargo a una centuria, 100 hombres. Por eso se llama centurión, su nombre lo dice.
una centuria, obviamente conformada, que eso significaba que tenía una parte, o parte de lo que él hacía, o se componía, era una legión romana, que era básicamente de 60 hombres o 70 hombres con 100 a cargo. Básicamente la legión era más o menos 4.000 personas. Algunos dicen 4.500, 4.600, pero básicamente es alrededor de una legión. Y este hombre, que era Cornelio, tenía a cargo dentro de ellos una centuria de hombres llamado la italiana. Un nombre obviamente romano. Ahora, las características de este hombre son muy llamativas. Porque a pesar de ser incrédulo, a pesar de ser una persona que no es cristiana, creo que se comporta más cristianamente que muchos cristianos. ¿Por qué? Mira lo que dice, cómo lo describe las Escrituras. Uno dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Bah! Fíjate que el texto dice piadoso, y en otras palabras el término piadoso está relacionado básicamente con la práctica religiosa. No solamente tiene que ver con la práctica religiosa en el sentido de Dios, del Dios vivo verdadero, sino con la práctica de cualquier religión. Él era una persona devota. Y obviamente eso lo comparte. ¿Y qué hace la diferencia aquí? Bueno, la diferencia la es temeroso de Dios. Él no solamente practicaba la religión, sino que decía que era un hombre temeroso de Dios. Y sin duda hay algunos escritos en la Biblia, hay personas que se llaman así. Obviamente, si tú lees Job 1.1, la descripción que el Señor mismo da acerca de su siervo Job, le dice, este era un varón. ¿Se acuerdan? ¿No ha considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Un gentil. Job no era judío, Job era gentil. No tenía descendencia, no venía de Abraham. Algunos dicen que posiblemente sí, pero no hay detalles específicos de eso. Pero ahí dice, un hombre gentil, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el caso, obviamente, de un hombre llamado Justo, en Hechos capítulo 18, verso 7, que era gentil. También dice que era temeroso de Dios. Dos casos en la Biblia en que gentiles se le llaman temerosos de Dios. ¿Qué significa? Básicamente no solamente vivía una religión, sino que su vida giraba en relación a lo que Dios quería. Se asumían, hacían las cosas que la ley decía, aunque no eran prosélitos. ¿Qué significa? No se circuncidaban. Ellos amaban realmente a Dios. Y una de las cosas, obviamente, que podemos ver esa piedad en acción y esa religiosidad marcada en sus vidas, es lo que el texto nos dice, que hacía muchas limosnas al pueblo. Un hombre generoso, dadivoso, queriendo bendecir a la nación de Israel, cuando casi siempre lo querían destruir. Él no quería bendecir a la nación, si podía hacer algo, lo hacía, no había ningún problema. De hecho, es el hombre con el cual el Señor habló, o no habló, sino que mandó a que sanara a su siervo. Una de las cosas que los líderes del tiempo del Señor decían, bueno, Él es bueno, Él ayuda y nos aporta y nos beneficia. Básicamente, Él ayuda en dar y en generar sinagogas. Él nos ayuda y el Señor dice, bueno, Él están atestiguando de que ese hombre era piadoso también. Y acá vemos a Cornelio que hacía exactamente lo mismo. Él generosamente daba para la obra de Dios. En este caso, bendecía a la nación de Israel. Otra de las cosas que vemos y que era una práctica habitual de él es que oraba. Y en realidad dice, oraba a Dios y dice, pero todos oran. La diferencia es que él oraba a Dios siempre. Buena diferencia. ¿Qué significaba? Bueno, los judíos, si no sabes, oraban 3 veces al día. Bueno, esas 3 veces él estaba ahí, orando, clamando al Señor. Estaba ahí día a día clamando al Señor, orando a Dios. Y esa es una de las cosas que me llama mucho la atención, que el incrédulo busque a Dios. Bueno, aquí tenemos a uno, al cual Dios estaba buscando sin duda alguna hace tiempo, pero fíjate que él mostraba obras piadosas y hacía obviamente no solamente eso. Hay una cosa que me llamó mucho la atención acá en el texto, dice, piadoso y temeroso
de Dios. Una de las cosas que hacía, no solamente la hacía para él, sino él y toda su casa, su familia. De hecho, cuando vemos el verso más abajo de capítulo 10, verso 7, dice, y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Por lo tanto, su mensaje, su devoción, no solamente llegaba hacia él, su familia, sus soldados llegaron a ser piadosos. Veían al hombre, a Cornelio, y decían, este hombre es realmente un hombre de Dios, habla, quiere, ama a Dios, pero no le conoce. Sabe acerca de la religión judía, entiende muchos de los preceptos de ellos, ama a ese Dios, pero no lo conoce realmente. Como dice Pablo a los judíos en Romanos, capítulo 9, dice, bueno, tienen conocimiento de Dios, pero no conforme a ciencia. Saben quién es Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Y pasa mucho que podemos saber quién es Dios, pero no conocerlo. De hecho, el Señor dijo, me llamaréis Señor, Señor, quienes nunca os conocí. Bueno, ¿por qué? Porque ellos podemos saber mucho de Él, pero no conocerlo a Él. Y es la gran diferencia. Tú puedes, como te digo, saber mucho acerca de alguien, pero no necesariamente ser parte de esa familia. Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana. De manera que este hombre Cornelio, no solamente su piedad y su temor hacia Dios era individual, sino que se transmitía a toda su casa y que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre, como les decía. Ahora, obviamente, no, cualquier persona que viera la vida de Cornelio podría decir, bueno, él es un cristiano. Estamos tan acostumbrados a ver gente que llega a la iglesia y dice, bueno, hermano, si vemos a un hermano, una persona así entrar a la iglesia, cualquiera de los que estamos acá dice, él es cristiano, ama a Dios, conoce algo de Dios, sabe de Dios, y diríamos, es cristiano. No es cristiano. Pasa en los niños, de hecho. ¿Cuántas veces decimos a los niños son hijos de Dios, son cristianos? La pregunta es, ¿son realmente cristianos? Y te lo digo porque yo vengo de una cristiana. Muchas veces pensé que era cristiano, no lo era. Y conocía el mensaje. Podría predicarle a cualquiera de aquí el mensaje que había escuchado, de tantas veces que lo había escuchado, ya no sabía de memoria. Todo el mensaje, el bautismo, qué significaba, bueno, estar, confesar. Lo sabía mecánicamente, entendía el concepto, sí lo entendía, pero no había un corazón, un arrepentimiento real, genuino, que mi mente, mi corazón y mi percepción de la vida cambiara. No había eso, pero sí había conocimiento. ¿Por qué? Cualquier persona que podría entrar así como Cornelio puede decir, él es cristiano, no lo era. Él no era un hombre, obviamente, cristiano, no era del camino, pero sí era un hombre temeroso de Dios. Dos cosas muy diferentes. Ahora, fíjate que algo que pasó con este hombre es que en el verso 3 dice, él te vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ahora, si bien Cornelio se había vuelto, obviamente, al Dios vivo y verdadero de los judíos y nuestro Dios, esto no lo hacía, obviamente, ni prosélito judío, porque nos dice que se circuncidó, y el que no, para que sepa, un prosélito era básicamente una persona que se hacía judía. Un gentil que se hacía literalmente judío, se circuncidaba, se guardaba todas las leyes, todos los ritos, todo lo que muchos hoy en día quieren hacer. Quieren hacerse judíos, o sea, quieren volver a la ley, cuando el Señor nos libertó de la ley. No sé por qué no leen Gálatas, pero ahí está. Bueno, él no era así. Dice, de hecho, el texto tú no vas a ver en ninguna parte, dice que se circuncidó, nada. Sí, observaba y estudiaba las escrituras, seguramente. Yo había escuchado a muchos rabinos enseñar, pero no era un prosélito judío. Era obviamente necesaria la circuncisión de este hombre para que pudiera ser así, pero no está. Y en el caso del, obviamente, cristianismo, podríamos decir que el cristiano, pero tampoco hay cristianismo porque no se ve mensaje para salvación, que se va a dar más adelante. No hay. Queridos, si no hay mensaje, no hay salvo, no hay salvación. Tú puedes decir, es que sentí en una canción que el Señor me salvó, da lo mismo, eso no es mensaje, eso es canción, dos cosas diferentes. El Señor no salva por canciones, salva por el mensaje. Tiene su palabra, ahí está. De hecho, las Escrituras y Pedro habla de eso, que Él nos salva por la palabra. A pesar de esto, queridos, podemos ver
su vida piadosa y sus prácticas piadosas. No solamente oraba, y como le dije en el verso 3, dice, y su práctica cuando dice a la hora novena del día. Fíjense que en Hechos capítulo 3, verso 1, hay un acontecimiento que aparece ahí, que Pedro y Juan salen a la hora novena del día. Si lo tienen ahí, van a notar algo que ellos hacían básicamente a esa hora. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. No sé si tengo que explicarle qué hacían en ese tiempo. Ahí dice, ¿a qué subían al templo? Bueno, ahora era su hábito normal, y en este caso, cuando ven a Cornelio, dice que oraba a la hora novena, básicamente hacía exactamente lo mismo que hacía cualquier judío. Iba al templo a orar, a clamar al Señor. Y eso muestra básicamente su vida de piedad en práctica. No era simplemente ritualismo, sino que era básicamente una vida en realidad entregada al Señor. Hacía lo que debía hacer porque amaba al Señor, quería buscar al Señor. Como les dije, a la hora novena, básicamente era a las 3 de la tarde. Ya, por si acaso. De manera que esta era la hora en que el judío salía al templo a orar al Señor, a clamar al Señor, y en este caso Cornelio también participaba de este tipo de ritual o de oración. Y es durante ese tiempo cuando Cornelio recibe una visión. Ahora, fíjense que dice, vio claramente en una visión. Ahí está, no tengo que explicar mucho, a un ángel del Señor. Y quiero que entendamos, queridos, bien esto. Ya quiero que entendamos bien esto acá. Cornelio no cerró los ojos. Porque uno diría, había una visión, cerró los ojos. No. Aquí no dice ningún texto que dice que cerró los ojos. Pero dice que oraban, sí. Pero los judíos no oran con los ojos cerrados. Oran con los ojos abiertos. Y siempre oran mirando hacia el templo. En este caso, si hay un judío con nosotros, se va a ganarse más o menos donde está el templo, donde se supone que debería estar el templo, y va a clamar con los ojos abiertos, mirando al cielo, Señor. O mirando hacia el templo. Por eso dice que es una visión. Ya, por eso quiero que entiendan muy bien esto, ya que obviamente su nombre lo indica, es una manifestación o una revelación dada por Dios al hombre mientras éste está con los ojos abiertos. Por eso se llama visión. Yo lo veo que algo viene con mis ojos abiertos, no está con los ojos cerrados. Cuando usted tiene los ojos cerrados y se queda dormido, se llama sueño, ya, por si acaso. Y casi siempre dice, tengo un sueño. No, te quedaste dormido, que es diferente. ¿Ya? Antiguamente sí había participación de sueños e interpretación de sueños, como en el caso de José, pero en este caso no hay un sueño, es visión. Él estaba orando, clamando al Señor, intercediendo seguramente por sus hijos o por alguien, y ahí estaba él, Cornelio, clamando al Señor y mirando al Señor, y de repente en eso aparece un ángel. Miren, no podría describirte la sensación, pero aquí básicamente te la describe. Obviamente dice el texto, y vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, por lo tanto estaba en un lugar, no se especifica qué tipo de lugar estaba, pero estaba en un lugar, y en ese instante aparece un ángel del Señor. Yo no sé qué harías tú si te apareciera un ángel. Yo estaría muerto de miedo porque nunca he visto un ángel. Ahora, queridos, debemos entender seguramente que él había escuchado de los ángeles. Lo más seguro. Lo más seguro que Cornelio había escuchado de estos seres angelicales, de manera que algo entendía, comprendía respecto a su actividad y al servicio al Señor. ¿Ya? Y eso es lo que dice. Él mirándole fijamente, cuando veamos el verso 4, dice básicamente, ¿cuál fue la sensación de este Cornelio? Dice, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Yo me imagino a Cornelio así. Yo no sé cómo quedarías tú, pero la idea del texto es mirándolo fijamente, es no había nada que lo distrajera del ángel. Estaba totalmente absuelto al ver a un hombre ahí encima que sabía que era algo, seguramente un ángel, dice, tiene que ser un ángel. Primera vez que veo un ángel, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el texto, cuando habla de temor, es que realmente su corazón se invadió de temor al ver un ángel de Dios.
De hecho, muchas veces pasa en las escrituras que al ver ángeles, la gente caía y adoraba a los ángeles y decía, no, 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 no. De hecho, vemos en el libro de Apocalipsis que Juan, a ver la revelación, se postra al ángel a adorar y el ángel dice, no, yo no soy, no me adores a mí, adora a Dios, soy consiervo tuyo. Servimos al mismo Dios, yo no tengo nada que ver, yo te vengo a explicar la revelación, nada más, solamente a decir lo que el Señor me ha dicho a mí, tú adora al que debes adorar, al Señor, al cual yo adoro, adóralo a Él, somos siervos los dos. Y muchas veces vas a ver en las escrituras que cada vez que se aparece un ángel pasa algo similar, lleno de temor. ¿Por qué? Seguramente deben ser un poco imponentes, no sé cómo, pero deben ser bien imponentes y con gloria. Que al ver eso ya estamos listos, ya mejor, no sé, y obviamente acá lo describe de una forma bien particular, que dice que se llenó de temor. Ahora, debemos entender, obviamente, querido, una realidad acá, y una cosa es haber oído acerca de ángeles, y otra muy diferente es ver uno. Tú puedes entender muchas cosas acerca de Dios, pero tú no vas a ver la mano de Dios hasta que te toque a ti. Tú puedes entender que Dios es todopoderoso, sí, sí, tú dices, Dios es todopoderoso, amén, sí, Dios es todopoderoso, pero cuando no tengas nada, digas, vas a decir Dios es todopoderoso cuando veas a Dios actuar ahí. Tú lo puedes entender, pero una cosa diferente es verlo y hacerlo. Y aquí vemos a un hombre, como les digo, sin duda alguna, que muestra mucha piedad, muestra obviamente un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor quería. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Bueno, miren lo que dice él. Verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Básicamente hay un texto ahí que está omitido, que la idea es, ¿qué es esto, Señor? Ahora debemos entender, obviamente, la realidad de esto, de esta cosa. Una es saber, como les digo, lo que es el ángel y otra es verlo, vivirlo. Algo interesante es que de alguna manera hay un patrón que se cumple en esto. ¿Cuál? Bueno, si ves Hechos capítulo 9 vas a notar que algo parecido hizo Saulo. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Vamos a tener que predicar de nuevo de Hechos, no se acuerdan de nada. Vamos a Hechos, Hechos capítulo 9. Si tienen Hechos 9 ahí, vean básicamente verso 5, verso 4. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, y Saulo dijo, ¿quién eres? Señor. Mismo patrón. Casi las mismas preguntas. Con él dijo, ¿qué es esto? Digo, explícame. Quiero saber. Ahora, eso pasó con Saulo cuando el Señor lo confrontó. Y en este caso el Señor manda un ángel para dar el mensaje. Y dice, mira, Saulo dice, ¿quién eres? Hablando básicamente de la naturaleza, la autoridad de quien hablaba con él. Y en este caso, básicamente, Cornelio no está hablando de la autoridad, él no cuestiona autoridad. ¿Se fijan? Saulo no está cuestionando quién es la persona, sino qué es lo que está pasando. Algo interesante es que ambos textos, si bien tienen una diferencia, ambos textos tienen algo igual y en común. ¿Qué significa? Bueno, ambos dicen Señor. No sé si lo da de común, y dice, ¿quién es el Señor? ¿Qué es esto, Señor? Y uno podría pensar, bueno, le está diciendo Señor, le está diciendo Curios al ángel. No, le está diciendo Curios al ángel. Lo que está diciendo básicamente es reconocer la autoridad del ángel que lo envía. Está reconociendo que ese ángel que él está viendo tiene la autoridad del Dios vivo. No es cualquier ángel, es realmente el ángel de Dios que viene a dar un mensaje espectacular para él. Y él dice, ok, reconozco tu autoridad. Recuerden que él era un romano y entendía muy bien lo que significaba tener autoridad. Sabía muy bien qué significaba mandar a alguien y eso significaba que aquel que mando tiene la autoridad mía. Este ángel básicamente dice, tú eres básicamente Señor, ¿por qué? Por respeto, pero también reconozco en cuya autoridad vienes. Tú eres del Dios. Algo tienes que decir. Y me llama la atención cómo Dios, querido, se ha manifestado en dos grandes libros. ¿Por qué? Bueno, tú dices, ¿cuál dos grandes libros? El Mormón, no.
no, ni el testigo de Jehová, ninguno se olvida. ¿Ya? Pero sí vemos dos grandes libros, queridos, en el mundo. Bueno, el primer gran y maravilloso libro es lo que llamamos creación. ¿No te maravillaste ayer con el eclipse? ¡Wow! Todos decían, hermoso. Sí, hermoso, pero nadie daba gloria a Dios. Aman a las criaturas antes que al Creador. Gran libro, ¿no? Todos se maravillan de la grandeza, de la hermosura, de paisajes, pero muy pocos dan gloria a Dios por lo que creó. Bueno, ahí tiene un gran libro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento dice anuncia la obra de sus manos. Ahí está. Bueno, un día emite, proclama que hay un Dios. Todos los días proclaman que hay un Dios que lo sostiene. Bueno, ahí tienes el libro. Y el segundo libro lo tienes en tus manos. Bueno, para Cornelio, querido, solamente, obviamente se exigía en este tiempo la Septuaginta, que es básicamente la versión griega del Antiguo Testamento. Él no entendía muchas cosas y la revelación y Dios tuvo que revelar algo tanto al mensajero como al receptor del mensaje. ¿Por qué? Bueno, el receptor del mensaje no tenía idea y el mensajero no tenía tampoco la intención de predicar a los gentiles. No existían, como les dije, y por lo tanto ambos necesariamente tenían que ser una revelación divina para decir, mira, esto tienes que hacer, Pedro, y lo que yo purifiqué, tú no llames inmundo, yo lo que limpié. Haz lo que tengas que hacer. Por otro lado, vemos al ángel y dice, mira, tengo un mensaje, el mensaje es que tienes que hacer lo siguiente. Ahora, como les dije, una de las cosas que el ángel destaca de este hombre es que exactamente lo que hacía. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 4. Después de la pregunta, y le dijo, el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow. Un hombre gentil que alcanzó, básicamente, que sus obras alcanzaron el trono de gracia. ¿Cómo es eso? Sí, eso dice el texto, básicamente. Y si hay un texto, queridos, que me llama mucho la atención en nuestra sección, sin duda es este. Este es el texto que me llamó la atención tremendamente y me permite recordar lo que obviamente el ciego, al cual el Señor sanó, siendo ciego de nacimiento, les dijo a los líderes que le preguntaron, ¿te confiesa, era ciego o no era ciego? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Era ciego o no era ciego? Llaman a su padre y dicen, no puede ser que Cristo, este hombre, haya sanado a un hombre nacido ciego. Bueno, él dijo un argumento que casi era muy parecido al argumento que los fariseos ocuparon en un tiempo. Bueno, él dijo, bueno, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, ese es el argumento, me llamó la atención aquí. Dije, exactamente. Es verdad. Aquí ves a Cornelio. Seguramente Cornelio clamaba a Dios, quería saber quién era él, cómo era él. No tenemos especificaciones del qué oraba, pero el texto me dice mucho al punto de que el ángel le dice, mira, Cornelio, tus oraciones, tus obras de gracia han llegado como perfume grato a la presencia de Dios. Wow. Wow. Y fíjate que Dios no está obligado a escuchar a ningún hombre, solo a sus hijos. Pero que un gentil llegara al punto en que sus obras, su piedad llegara al trono de gracia, es porque Dios está obrando ahí. Sin duda. Fíjate que normalmente las oraciones de los justos en Apocalipsis son descritas como olor fragante, olor grato para él. Pero de los creyentes, este es incrédulo. Y tú podrías preguntarme, ¿y Dios puede escuchar a un incrédulo que lo llame? Sí, aquí tenemos un caso y de hecho hay otro más. Dice, pero ¿y cómo es eso? Buena pregunta, pregúntale al Señor. Bueno, hay respuesta en el transcurso de las escrituras en general, pero no es el tema ahora. Podríamos tocar en otro tema, pero está ahí. Bueno, Dios escucha gentiles, escucha a hombres que no le conocen, sí, los escucha. ¿No está obligado a responder? Bueno, no.
Dios está obligado a responderte a ti. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Bueno, lo que Él ha prometido está obligado por su nombre. Él te lo prometió. ¿O no recuerdas que le dijo a Abraham? Bueno, yo te daré tierra, descendencia y bendición. Por mí mismo, yo he jurado. No es por Abraham, no es porque él haya hecho algo más justo que otro, de hecho, ¿no? De hecho la Biblia lo describe como un idólatra. Bueno, pues Dios juró por su propio nombre que le daría tierra, descendencia y bendición. La pregunta es, ¿lo prometió, cierto? ¿Lo cumplió? Amén. Queridos, Dios está obligado en cierto punto hacia nosotros, no por nosotros, por Él. Pero con un creyente, ¿él está obligado a hacer algo? Sí, a cometer sus juicios en contra de Él. Sí, sin duda. Porque Él lo ha juramentado, lo ha dicho en su palabra. Por lo tanto, fíjense que este hombre llegó a un extremo en que, como les digo, sus obras llegaron, y como obviamente no recordarlo lo que dice el texto, tus oraciones, y es lo que le dice el ángel, tus oraciones, y yo que es el mensaje de Dios, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria como un memorial, como un perfume delante de Dios, como cual, como le digo, un incienso se eleva ante su presencia, clamando. Bueno, Dios oyó ese clamor, y fíjense que qué pasó. Bueno, el mensaje del ángel se resume en esto. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hay cosas necesarias, sí, comer es necesario, ¿cierto? Aunque algunos de nosotros no lo necesitamos tanto, pero sí es necesario. ¿Dormir es necesario? Sí. Sí. Amén, dice la Anita. Sí, dormir es necesario. ¿Cierto? ¿Cuidarse de la salud es necesario? Sí, es necesario. Pero esto era más necesario que cualquier cosa. Bueno, dice, mira, escucha bien, le dice el ángel, mira, envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, específico, Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué sobrenombre? ¿Quién le puso ese sobrenombre? El Señor, ¿cierto? Tú eres Pedro. Bueno, ahí está, dice, mira, ese hombre que se llama Simón, bueno, y le pusieron Pedro, que es Cristo le puso Pedro, bueno, hazlo venir. Haz venir a ese hombre. La pregunta, obvia, una hombre preguntó, ya sé quién es. ¿A dónde? Buena pregunta. Si cortáramos el texto ahí, te diría, está lindo el mensaje, pero ¿y a dónde lo mandó? ¿A dónde queda la casa? Por lo tanto, queridos, cuando hablamos de revelación, Dios nos revela partes, va a revelar todo lo que es necesario saber. Por eso tiene acá, queridos. No se necesita más. Dios dejó todo su mensaje, no necesita más mensaje. No necesita más. Hay gente que hoy aún, incluso hoy, creen en visiones y en sueños y todas esas cosas, pero hay algo que omiten. Si siguen existiendo eso, entonces esto que tenemos acá no es suficiente. Dios se equivocó. Sus especificaciones son no completas ni totales. Faltó. ¿O no? Eso están diciendo en simples palabras. Pero querido, esto es suficiente para nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos acá. Y en este caso, cuando hablamos de Cornelio, creo que el ángel fue muy específico y esa revelación fue limitada, como también fue limitada para Pedro. Fueron marcados principios de principio a fin, no es que siguió, no. Pedro lo tuvo que entender, sí, Cornelio también. ¿Cuál era la especificación? Bueno, mira, te voy a decir la persona. La persona se llama Simón, tiene sobrenombre Pedro. ¿Lo entendiste? Sí, ok. La segunda, ¿a dónde está? Bueno, dice acá el texto. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ah, entonces tengo que hacer algo. Sí, tienes que hacer algo, pero tienes que ir a cierto lugar. Manda a alguien. Y fíjense que algo interesante es que la orden del ángel era sin duda apremiante, era rápida. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Miren el texto, verso 5. Envía pues ahora.
¿Ven? Verso 5. Envía pues ahora. El verbo envía, que está ahí, es un verbo imperativo aoristo. ¿Qué significa? Se lo voy a explicar un poco. Significa que es algo que tienes que hacer ya. No es que si quieres, no, es una orden que tienes que hacer ahora ya. No puedes perder tiempo. Si no lo has hecho, hazlo ahora. Bueno, lo que está diciendo el ángel dice, mira, ahora ya. Por eso fíjense, pues ahora. Rápido, muévete. La orden era apremiante. Decía básicamente el ángel dice, ahora pues anda a Jope y haz venir, pídele, o básicamente dile a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en cierto lugar, que venga. Por eso, obviamente, queridos, nos enseña algo. Bueno, Dios es sumamente específico, con lo necesario. Y quiero marcar con lo necesario, porque creemos que la Biblia va a decir todos los misterios habidos y por haber de cómo Dios actúa. Bueno, olvídate. Me encanta leer Génesis, y se lo digo, me encanta el libro de Génesis. Y tengo, hace un tiempo atrás, tenía una práctica que era leer libros y anotar preguntas. Era mi práctica y me sirvió bastante. Preguntas. Llegué a tener un cuaderno más o menos con hartas preguntas y cuando decía, tengo una pregunta para ti, yo tengo hartas también. Todavía la estoy tratando de descubrir, no la encuentro, pero ahí están. Bueno, ¿por qué? Dios no se preocupa, Dios no me va a decir todas las respuestas de todo, pero me va a decir lo necesario. Bueno, y acá está lo necesario. Lo que él requería para ese entonces. Ahora, fíjense que una descripción es que él dice que Simón estaba en Jope. Ahora, la ciudad de Jope, no sé si se acuerdan que es una de los lugares más mencionados dentro de la Biblia, donde un hombre que no quiso hacer la voluntad de Dios, se quiso porque no llegó, se quiso ir para allá y se lo tragó un pez, ¿se acuerdan? Bueno, dice que tenía que hidratarse si se fue para Jope. Bueno, ahí tiene Jope. Bueno, Jope es el lugar y se encontraba básicamente a 56 kilómetros de Jerusalén, al oeste de Jerusalén. Y este obviamente fue el único puerto que tenía el pueblo de Israel, básicamente a la costa meridional de Israel. Ahí está, en la costa de Israel, para que puedan entender mejor. Ahora, una cosa interesante es cuánto tiempo de distancia tenía, bueno, donde estaba Cornelio versus donde estaba Pedro. Dice, ¿cómo puedes saber eso? Bueno, lea lo que dice ahí. Verso 9. Al día siguiente, ¿cuánto era? Dice al día, no dice a los días. Por lo tanto, era un día de camino. Generalmente iban a pie. No sé, calculen que no era muy cerquita, que digamos. 56 kilómetros de harto. Entonces, ahí está, 56 kilómetros y básicamente duraba un día de camino. Ahora, si hay algo que podemos notar, obviamente en el verso o en la vida de este hombre llamado Nicodemo, fue su reacción al mandato del Señor. Me impresiona. ¿Por qué? Porque miren, el texto dice, ido, verso 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Fíjense, vuelve a repetir algo. Cornelio no solamente compartía su fe con su familia, con sus siervos, y esos siervos que están ahí son siervos de casa, que le servían a él, y a un devoto soldado. La pregunta es, ¿por qué va el soldado? Imagínense usted por qué va el soldado. Bueno, va a cuidar los mensajeros. Y obviamente muestra cómo él comparte lo que el Señor hace. Algo que me llama la atención es que él entendió el mensaje de inmediato. No es que esperó mediodía, será del Señor. ¿Será que Dios me está ya diciendo que vaya a buscar a Pedro para que me predique? O haga algo, no sé, mire, el blanco me dijo algo necesario. ¿Qué será necesario comer? Como todo bautista, no, Dios me dijo que hay que comer. Eso lo sabemos de memoria. Dios me dijo, no. ¿Ok? Fíjate que aquí nos dice que esperó mediodía, no esperó 2 días,
No la pensó, de hecho, dice, ¿será de Dios? El texto dice, básicamente, ido el ángel que hablaba con este llamó al instante. Fue tanto lo que pasó que yo creo que él llegó, terminó de orar y partió a hablar con sus siervos y pasa esto, vayan rápido ahora. Reacción. Obediente del hombre. Sin duda alguna me impresiona su forma, su deseo por saber lo que Dios quería con él. Porque Dios quería algo con él. Actúa más rápido que muchos hombres y que muchos cristianos. Tú me podrías decir, sí, pero es que le habló un ángel. Ya. Y yo te digo, sí, pero aquí nos habla Dios. Directamente, sin ángel. No lo crees. Gracias, no lo creo. Nadie lo cree mucho. Bueno, yo creo eso, yo creo que aquí me habla Dios. Amén. Y no tienen que buscar un ángel, no, yo creo que Dios no, yo hablo en la Biblia, dice, Dios dice esto, Dios me habló, no tengo que decir, tuve un sueño, tuve una imaginación, tuve algo, una visión, algo, no tengo, acá está, Dios me dijo. ¿Qué te dijo Dios? Bueno, vi y predicar el evangelio, todo eso me dijo Dios. A Cornelio hizo ahí y anda a buscar a Pedro, ¿para qué? Bueno, buena pregunta. ¿Por qué? Porque obviamente Cornelio no entendía todo, no conocía todo, sabía mucho probablemente acerca, hay algo que no entendía. De hecho, muchas personas sabían acerca del arrepentimiento. Pablo se encontró con personas y dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Ah, el bautismo de Juan. Le faltó la otra parte del mensaje. Queridos, hay gente así en el mundo que saben parte del mensaje, pero no saben la pieza esencial del mensaje. ¿Sabes cuál es? Vamos a verlo en la próxima semana. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por